Bienvenidos a The Debate. El material que tenemos hoy nos invita a profundizar en una de las discusiones lingüísticas y sociales más, más vivas, diría yo, y a veces polarizantes del mundo hispanohablante, el llamado lenguaje inclusivo. La pregunta central que guía nuestra conversación es: ¿representan las propuestas para modificar el lenguaje, como el uso extendido de la terminación e para neutralizar el género, un avance necesario hacia una mayor inclusión y un reflejo más fiel de la diversidad social actual? ¿O se trata, por el contrario, de una alteración forzada, poco práctica y gramaticalmente superflua de la lengua española? Desde mi perspectiva, yo voy a argumentar que estas propuestas, aun con sus evidentes desafíos prácticos de implementación, surgen de una motivación legítima y necesaria: la búsqueda de mayor visibilidad y reconocimiento explícito dentro del propio lenguaje para grupos históricamente, menos representados. Y yo, en cambio, sostendré que el lenguaje inclusivo, tal como se plantea comúnmente con estas nuevas terminaciones, constituye una construcción artificial, innecesaria, desde el punto de vista gramatical, desconectada del uso real y mayoritario del idioma, y que además corre el riesgo de convertirse en una marca de elitismo que genera, nuevas exclusiones. Mi planteamiento inicial se basa en la premisa de que el lenguaje es mucho más que un simple vehículo neutral para transmitir información. Inevitablemente, la lengua que usamos día a día también construye, refleja y refuerza realidades sociales, normas culturales y, en ocasiones, perpetúa ciertas exclusiones. Si bien es indiscutible que el masculino genérico es una norma gramatical establecida y funcional en español, no podemos ignorar que su uso constante y sistemático puede, para un número significativo de personas, mantener una visión androcéntrica del mundo, es decir, una perspectiva centrada primordialmente en lo masculino. Esto puede traducirse en una sensación de falta de representación o incluso de exclusión directa, especialmente para las mujeres y, de forma cada vez más visible, para personas cuyas identidades de género no encajan en el binarismo tradicional. Es en este contexto que surgen alternativas como la ya conocida E o la menos usada X. Nacen de una intención deliberada de nombrar explícitamente a todos los colectivos. Se apoyan en un principio sociológico y psicológico relevante: aquello que no se nombra de forma específica tiende a tener menor visibilidad social, a ser percibido como secundario o inexistente en el imaginario colectivo. Por lo tanto, no veo esto como un ataque caprichoso a la gramática, sino como un cuestionamiento válido sobre si las convenciones que hemos heredado son realmente suficientes para una sociedad que aspira a ser más equitativa, más representativa y más consciente de su propia diversidad en todas sus formas de expresión, incluyendo, por supuesto, el lenguaje cotidiano. Es un esfuerzo por hacer que el lenguaje sea activamente acogedor, no solo pasivamente correcto según una norma tradicional que algunos sienten insuficiente. Bueno, mi punto de vista es radicalmente opuesto. Considero que el denominado lenguaje inclusivo, específicamente en sus manifestaciones más discutidas como el uso de la E o la X como marcas de género neutro, es una propuesta fundamentalmente inviable y, sobre todo, ajena a la realidad lingüística de la inmensa mayoría de los hablantes de español. Creo que parte de una confusión conceptual importante. Mezcla o equiparra erróneamente el género gramatical, que en español es una categoría lingüística formal, a menudo arbitraria y no necesariamente ligada al sexo. Pensemos en la mesa, el sillón, el problema, la solución, con el sexo biológico o la identidad de género autopercibida de las personas a las que se refiere. Nuestro idioma ya dispone de un mecanismo perfectamente establecido, económico y eficiente para la inclusión genérica: el uso del masculino gramatical en plural o en contextos genéricos. Cuando alguien dice «los argentinos son» o «bienvenidos todos», la práctica totalidad de los hispanohablantes entiende sin dificultad que se incluye a hombres y mujeres, sin necesidad de recurrir a desdoblamientos, todos y todas, o a terminaciones artificiales. Este sistema ha funcionado durante siglos y sigue siendo la norma general.
A menudo se culpa a la Real Academia Española de ser un obstáculo, pero su función primordial no es dictar normas arbitrarias desde una torre de marfil, sino describir y codificar el uso real, mayoritario y establecido de la lengua. Los idiomas evolucionan, por supuesto, pero lo hacen de manera orgánica, a través del uso cotidiano de millones de hablantes, no mediante imposiciones de grupos minoritarios, por muy bien intencionados o ideológicamente motivados que estén. Las formas propuestas como les chiques, LX alumnos o todes suenan artificiales para la mayoría. A menudo son difíciles de pronunciar o resultan cacofónicas y entorpecen la fluidez natural de la comunicación. Me parece una imposición que no respeta la naturaleza intrínseca de cómo funcionan y cambian las lenguas, una especie de pausa-ingeniería lingüística voluntarista. Entiendo perfectamente el argumento sobre la economía del lenguaje y la función establecida del masculino genérico como norma. Nadie niega esa realidad gramatical. Sin embargo, creo que es crucial analizar más profundamente la tensión entre ese uso real mayoritario que describes y la propuesta teórica o, si se quiere, la aspiración que hay detrás de estas nuevas formas. Arcada, casi total, de estas formas, X, en el habla espontánea y cotidiana de la vasta mayoría de la población hispanohablante. Su utilización parece confinada a nichos muy específicos. Ciertos entornos académicos, particularmente en humanidades y ciencias sociales, comunicados oficiales de organizaciones militantes o activistas, y a veces en declaraciones corporativas que buscan proyectar una imagen de modernidad o compromiso social. El material que estamos analizando recurre a ejemplos deliberadamente coloquiales y hasta caricaturescos para ilustrar esta desconexión, la dificultad de pedir tornilles en una ferretería, lo extraño que sonaría gritar «Vamos les pibes» en un estadio de fútbol, o la improbabilidad de dirigirse a un conductor de autobús usando la terminación «e». Aunque sean ejemplos un poco exagerados, creo que apuntan a una percepción real de profunda ajenidad respecto al lenguaje funcional y espontáneo del día a día. La conclusión que yo extraigo es que para el hablante común, aunque sean ejemplos un poco exagerados, creo que apuntan a una percepción real de profunda ajenidad respecto al lenguaje funcional y espontáneo del día a día. La conclusión que yo extraigo es que para el hablante común Es masiva en la actualidad. Es un hecho fácilmente observable. Sin embargo, Pause me pregunto si ese argumento del uso minoritario actual es suficiente para descartar la propuesta por completo. Muchos cambios lingüísticos a lo largo de la historia, incluso los que hoy consideramos normales, comenzaron precisamente en grupos específicos, a menudo minoritarios o con una agenda particular, antes de, en algunos casos, extenderse gradualmente al uso general o bien simplemente desaparecer. La falta de uso generalizado hoy no invalida necesariamente, desde mi punto de vista, la motivación que impulsa la propuesta. Esa búsqueda consciente de una mayor inclusión explícita, de nombrar para visibilizar. Comprendo esa lógica de que si no se usa no es natural, sin embargo, lo veo desde otro ángulo. El recurso al ridículo o la caricatura, como en los ejemplos que mencionas basados en el material, es históricamente una táctica muy frecuente para desestimar o desacreditar intentos de cambio social o lingüístico que desafían una norma establecida y cómoda. Quizás deberíamos intentar mirar más allá de la incomodidad inicial que genera lo nuevo o la falta de costumbre, y analizar la razón de ser, pausé, de esa búsqueda. Pero esa razón de ser nos lleva directamente al segundo punto crucial de nuestro desacuerdo, la supuesta invisibilización que estas formas pretenden combatir. Disculpa, pero no comparto esa visión en absoluto. Se repite mucho el lema «lo que no se nombra no existe», pero aplicado al género gramatical en español me parece una simplificación excesiva, casi un eslogan de marketing que ignora cómo funciona realmente la lengua. Tomemos los contraejemplos que el propio material nos ofrece y que son parte del uso común. Decimos la víctima y puede ser perfectamente un hombre. Decimos la persona y aplica a cualquier género sin problemas. El cura es una palabra que termina en A, pero designa inequívocamente a un hombre. El problema es gramaticalmente masculino, pero obviamente carece de sexo. Insisto en la necesidad imperiosa de mantener una separación conceptual clara entre el género gramatical, que es una categoría formal, interna de la lengua con sus propias reglas y arbitrariedades, y la identidad de género
o el sexo de los referentes en el mundo real. El argumento de que el uso del masculino genérico invisibiliza a las mujeres o a otras identidades me parece que ignora esta distinción fundamental. En cierto modo, proyecta una sensibilidad o una preocupación social particular sobre una estructura lingüística que opera con una lógica diferente. Podría interpretarse incluso como una lectura algo egocéntrica de la gramática, como si la lengua debiera adaptarse a la percepción individual, o al menos como un desconocimiento de cómo funciona realmente el género en español, más allá de la concordancia superficial sujeto-adjetivo. Ese argumento sobre la distinción entre género gramatical y referente es importante, y lo acepto. No niego esa distinción formal. Sin embargo, mi argumento no se centra tanto en la estructura gramatical en abstracto, sino en el impacto social y cultural que tiene el uso constante, sistemático y casi exclusivo del masculino como forma genérica por defecto pos en el discurso público y privado. Aunque gramaticalmente pueda ser neutro en teoría, su omnipresencia sí puede contribuir a reforzar, culturalmente, una perspectiva masculina como la norma, el estándar, el punto de partida desde el cual se mide todo lo demás. La idea de lo que no se nombra no existe no se refiere en mi interpretación a la existencia física o ontológica, sino a la visibilidad, la relevancia y el reconocimiento social. La falta de una mención específica y recurrente puede contribuir legítimamente a que ciertos grupos se sientan ignorados, secundarios, no plenamente incluidos o representados en el discurso que conforma nuestra realidad compartida. El objetivo entonces no es simplemente aceptar pasivamente una norma gramatical que técnicamente cubre a todos bajo un paraguas masculino, sino buscar una inclusión activa y explícita que reconozca verbalmente la diversidad existente de manera más evidente. Es una cuestión de énfasis, de percepción social y de voluntad de representación, que va más allá de la pura corrección gramatical tradicional. Entiendo la búsqueda de esa inclusión activa, pero me pregunto seriamente si, en la práctica, no termina generando precisamente lo contrario, una nueva forma de exclusión. Yo sostengo que sí. Lejos de incluir a más gente, este lenguaje propuesto, con sus terminaciones artificiales, a menudo excluye, creando una nueva barrera social y comunicativa. El material que analizamos lo describe, quizás con un lenguaje un poco crudo, pero que refleja una percepción existente en ciertos sectores como una marca distintiva de grupos específicos, a veces percibidos como una casta universitaria progre o una élite intelectual desconectada de la realidad popular. Corre el riesgo de convertirse en una especie de jerga de iniciados, un código que implícitamente puede mirar con cierta condescendencia o superioridad moral al hablante común, a esa inmensa mayoría que sigue usando el español de siempre. Se corre el riesgo real de que se transforme en lo más excluyente que existe, como dice el texto, una forma sutil pero efectiva de discriminación intelectual o social, donde la manera de hablar se convierte en una contraseña para señalar la pertenencia a un grupo supuestamente correcto o avanzado, separándolo de la gilada que habla castellano, usando la expresión gráfica del material. Crea una división innecesaria. Comprendo esa preocupación por el posible elitismo o la creación de nuevas barreras. Es un riesgo real, sobre todo si estas formas se utilizan como una imposición dogmática o como una forma de señalar virtud. Sin embargo, insistiría en diferenciar la intención original y la motivación de fondo de la propuesta, de sus posibles efectos no deseados o de la manera en que algunos individuos o grupos específicos puedan utilizarla. Creo sinceramente que la intención primigenia es genuinamente inclusiva. Busca ampliar el espectro de quien se siente directamente interpelado, nombrado y representado en el discurso cotidiano, especialmente aquellos que sienten que el masculino genérico no los incluye plenamente. Plantearía que la acusación generalizada de elitismo, aunque a veces pueda tener fundamento en casos concretos, también puede funcionar como un mecanismo para evitar abordar las razones subyacentes por las cuales algunos colectivos sienten la necesidad imperiosa de impulsar estas nuevas formas lingüísticas. Tal vez el foco no debería estar únicamente en criticar la forma propuesta, la E, la X o a quienes la usan, sino también en tratar de entender, con empatía, esa sensación de exclusión o invisibilidad que la motiva en primer lugar.
¿Por qué sienten algunos grupos que las formas tradicionales, aunque gramaticalmente correctas, no les son suficientes para sentirse plenamente reconocidos? Ese argumento sobre la intención es interesante, pero ¿cómo responde entonces a la crítica sobre la coherencia interna y sobre todo sobre las prioridades sociales? El material base plantea un punto que me parece muy agudo y provocador. ¿Cómo se concilia esta promoción actual de la E como forma neutra con la lucha feminista anterior, que fue muy intensa y necesaria por visibilizar específicamente el género femenino con la terminación -a? Se peleó mucho, y con razón, por decir presidenta, jueza, médica, abogada, para sacar a las mujeres de la invisibilidad del masculino genérico en esas profesiones. ¿Implica ahora la propuesta de la E que esa A también oprime o invisibiliza? Se está buscando neutralizar y, en cierto modo, diluir o incluso borrar esa conquista previa de visibilidad femenina específica en el lenguaje. Sumir de nuevo la identidad femenina recién visibilizada en una nueva forma neutra. Y además un punto que me parece crucial y que resuena mucho fuera de los círculos académicos. Se cuestiona fuertemente la priorización de este debate lingüístico que a muchos les parece bizantino frente a problemas sociales y económicos que se perciben como inmensamente más urgentes y graves en muchos de nuestros países. La crisis económica galopante, los niveles de pobreza alarmantes, la inseguridad cotidiana. No es dedicar tanta energía y generar tanta polémica por cambiar vocales, una especie de lujo, una falta de problemas reales, casi un hobby de rico, o como lo expresa crudamente el texto, una cachetada a los pobres que tienen preocupaciones mucho más básicas e inmediatas. Son cuestionamientos serios, sí, y que merecen una reflexión profunda. Respecto a la coherencia interna con las luchas feministas previas, yo diría que las perspectivas y los objetivos dentro de los movimientos sociales no son necesariamente monolíticos ni estáticos. Pueden evolucionar, ampliarse y complejizarse con el tiempo. Reconocer y buscar nombrar explícitamente identidades no binarias puede verse no tanto como una contradicción con la visibilización del femenino binario, sino como un paso adicional o complementario en la búsqueda de una representación lingüística más completa y precisa de la diversidad humana existente. Admito que puede haber tensiones, debates internos e incluso desacuerdos sobre cuál es la estrategia lingüística más adecuada o efectiva, pero lo enmarcaría como parte natural del desarrollo y la complejidad de estos movimientos sociales que buscan una mayor justicia representativa. En cuanto al argumento de las prioridades, es quizás el más difícil de rebatir emocionalmente, porque las urgencias materiales son innegables. No obstante, no estoy convencida de que esa línea de razonamiento sea del todo justa. Si bien los problemas económicos y sociales son absolutamente acuciantes y requieren atención primordial y recursos ingentes, pausa. No creo que las cuestiones simbólicas, culturales y lingüísticas estén completamente desconectadas de la búsqueda de justicia social. La forma en que hablamos, nombramos, representamos o no representamos la realidad sí tiene un impacto, aunque a veces sea sutil e indirecto, en las percepciones sociales, en las actitudes, en la autoestima de los grupos y, en última instancia, en las relaciones sociales y de poder. No se trata necesariamente de una elección excluyente entre atender lo material o lo simbólico. La lucha por condiciones de vida dignas puede y debe coexistir con la reflexión crítica sobre cómo nuestro lenguaje puede ser más inclusivo, más respetuoso y más representativo de todas las personas. Ambas dimensiones, la material y la simbólica, contribuyen, a mi entender, a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Hemos recorrido así dos visiones muy diferentes sobre el lenguaje inclusivo, ambas fundamentadas en los argumentos y ejemplos que nos proporciona el material de análisis. Por un lado, hemos visto la perspectiva que lo considera una herramienta quizás todavía imperfecta y en pleno desarrollo, pero fundamentalmente necesaria y legítima en su intención de reflejar y, activamente, fomentar una sociedad más equitativa, más consciente de la diversidad de identidades y más explícita en su voluntad de incluir a todos y todas, y todes. Y en contraposición, hemos explorado la visión que lo juzga como una imposición
en gran medida artificial, lingüísticamente innecesaria dadas las herramientas que ya posee el español, comunicativamente poco práctica y además con un riesgo no menor de convertirse en un marcador elitista. Una propuesta que desde esta óptica ignora las soluciones de neutralidad ya existentes en la gramática tradicional y que, adicionalmente, podría estar desviando energía y atención de problemas sociales considerados mucho más urgentes y fundamentales, generando quizás más división que la inclusión que pretende alcanzar. El núcleo del desacuerdo, al como lo veo después de esta conversación, Pause, parece residir en cómo concebimos la relación intrínseca y compleja entre la lengua como sistema estructurado, su evolución, ya sea natural u orientada, las convenciones sociales que la moldean constantemente y el papel activo que puede o no puede o debe o no debe jugar el lenguaje en la representación simbólica y el reconocimiento efectivo de todos los individuos que conforman nuestra diversa sociedad. Sin duda alguna, queda manifiesto que este contrapunto de perspectiva sobre el material analizado abre interrogantes profundos y probablemente sin respuesta única ni sencilla acerca de la naturaleza misma del idioma, sobre quién posee la autoridad o la legitimidad para proponer, impulsar o resistir modificaciones lingüísticas y sobre cuál es el delicado y siempre tenso equilibrio que debemos buscar entre la tradición y el peso de la historia lingüística. Pausa. La necesidad de eficiencia y claridad en la comunicación y las justas demandas de cambio social que buscan encontrar su reflejo en la palabra. Claramente, hay mucha tela que cortar todavía en este material y en el debate más amplio que suscita. Gracias por habernos acompañado hoy en The Debate.